podemos sospechar el abuso sexual? Tremenda pregunta. Una pregunta de esta naturaleza requiere un programa. Pero vamos a tratar de dar respuesta lo mejor posible. Sospechar de abuso sexual es, como le digo yo a mis estudiantes, debes tenerlo en la mente. Debe estar en la primera capa de la corteza cerebral, para que en todos momentos tú puedas estar presente que el abuso sexual puede estar ocurriendo delante de tus ojos y no te das cuenta. El abuso sexual uno debe investigarlo, pero sí hay señales de alarma, muchas señales de alarmas que los jóvenes, los niños, inclusive los adultos, hay adultos que son abusados sexualmente o que han sido abusados sexualmente en su infancia. Y hay una serie de señales de alarma, como por ejemplo, traemos algunas aquí en la computadora. Lo primero que ocurre en un niño entre los 6 y los 12 años, lo más frecuente es que haya un retraimiento, un aislamiento. Ya no se ve al niño contento, se ve triste, o la niña, se ve que dentro de su casa se aísla, muchas veces comienza a orinarse, a esto se le llama enuresis, y la enuresis puede ser de día, diurna, o puede ser nocturna. Cuando el caso es verdaderamente traumático, muchos de estos niños comienzan con una encopresis, que es el paso involuntario de las heces fecales. Usted ve al niño con miedo, indeciso, indecisa, con los hombros caídos. Pueden comenzar a tener trastornos del sueño, o no duermen, o duermen demasiado. Pueden también perfectamente comenzar con un trastorno del apetito, donde dejan de comer, o comen menos, o comen demasiado. Esos son algunos de los síntomas que uno ve. Hay un cambio en la conducta del niño. Se pueden volver irritables, frenéticos, agresores, abusivos, rebeldes. Y usted no entiende, ¿pero qué le pasa? ¿Y por qué está así? Él no era así o ella no era así, se ha vuelto así. Es allí donde usted tiene que comenzar a pensar. Si esa no es la conducta normal de un niño por su edad, algo está pasando con él. Y pueden ser, o con ella, y pueden ser muchísimas cosas. Pueden ser muchísimas situaciones. No necesariamente tiene que ver con el abuso sexual, porque también hay otros tipos de abusos. Está el abuso físico, está el abuso psicológico. Usted puede pensar de que es un niño o una niña abusada. Y déjeme decirle que esto lo vemos constantemente en nuestro consultorio. Por eso cuando un niño o una niña es llevada al consultorio de un médico psiquiatra o de un psicólogo, porque somos los que tratamos más directamente con estas situaciones, nosotros debemos hacer una pesquisa profunda para descartar precisamente si este niño o esta niña está sufriendo
algún tipo de abuso que haga que se comporte de la manera anteriormente señalada por mí. Entonces, a Domitila, que me acaba de preguntar cómo un padre o una persona puede sospechar de que un niño está siendo abusado en alguna de las formas, observen el cambio de conducta. Si hay un cambio de conducta, ojo, algo está pasando. Y si usted no es capaz de poder interactuar con ellos para obtener información, busque la ayuda profesional. Porque la mayoría de estos casos, los niños no los reportan a las figuras de autoridad. Recuerden que la figura de autoridad es la que está constantemente, de una manera correcta o una manera incorrecta, le está llamando la atención para que las cosas salgan bien. Y regularmente los niños te dicen que ellos prefieren contarle las cosas a sus amigos y no a la figura de autoridad, que puede ser los padres, el hermano mayor, los maestros, el sacerdote, el pastor, porque ellos temen ser juzgados y temen que si algo le ha ocurrido y lo dicen a una figura de autoridad, esta persona pudiera castigarlos, pudiera regañarlos y sería peor. Por eso la mayoría de los niños abusados en el mundo le cuentan sus problemas a otros niños. Es por eso que nosotros insistimos tanto en que la familia debe saber con quién está su hijo o su hija, con quién comparte, quiénes son, cómo se comportan los otros, quiénes son los padres de los amigos de sus hijos, de sus hijas. No solamente la apariencia te dice porque venga bien vestido y bien recortado, oloroso, olorosa, muy perfumados. Eso no te dice nada. Debes averiguar quiénes son sus padres, a qué se dedican. Si son padres problemáticos, en ese hogar hay problemas. Y entonces vas a permitir que tu hijo o tu hija comparta con esa familia. Debemos estar muy alerta para eso. Vamos a ir a unos comerciales y le vamos a dar una información muy importante, que es qué cantidad, qué por ciento de los abusos son reportados y por quiénes son reportados. Regresamos brevemente. Ya estamos de regreso. Vamos a querer, antes de continuar con nuestro programa, anunciar que la semana próxima va a estar con nosotros en el programa la licenciada psicóloga Lisa Rivas. Lisa Rivas nos va a hablar sobre la identidad de género, que es muy importante. Hoy en día que tanto se maneja el problema de la homosexualidad y de la preferencia sexual, es muy importante conocer qué es la identidad de género para poder ayudar a quienes la padecen. Hablando sobre el caso del abuso sexual, decíamos que es solamente un pequeño grupo el que se reporta. De cada 100 niños que son abusados sexualmente, solamente se reportan un 10%. O sea, de cada 100, solamente 10 niños en algún momento, le dicen a
algún familiar, algún amigo, lo que ha ocurrido, y ahí entonces se reporta ya a través de la ley este procedimiento. Y se habla mucho de quiénes son realmente los que más abusan de los niños. Nosotros desde pequeños enseñamos a nuestros hijos a que le tengan miedo al extraño o que se cuiden de tener contacto con personas que no conocen. Y pensábamos en tiempos atrás que la mayor caso de los daños hacia los niños venían precisamente de los extraños. Pero no es así. Es verdad que hay que cuidarse de las personas que uno no conoce. Es verdad que hay que enseñarle a los niños que se protejan de las personas que no conocen. Pero solamente un 10% de los abusos, sobre todo el caso de abuso sexual, viene de los extraños. Es más frecuente que venga por un familiar cercano. Es más frecuente que ocurra a través de primos, de hermanos, de tíos, de los famosos tíos, que no son tíos de nada, los famosos primos, que no son primos de nada, ni siquiera de una forma directa. Y por cariño se les llama primo y se les llama tíos. Y hay muchos que sí son buenos, pero hay muchos depredadores que bajo esta capucha de primos y de tíos abusan de los niños. Hay abuso de padres, de abuelos. Y por esa misma razón muchas veces no se denuncia. Porque ¿cómo le vas a hacer daño a tu abuelo? ¿O cómo le vas a hacer daño a tu primo? Él es el hijo de tu tía que más te quiere. Y no pensamos en el daño que se le ha hecho para toda la vida a la víctima. No pensamos en el dolor que va a llevar esa persona toda la vida por haber sido abusado o abusada, y que usted, familiar directo de ese niño o de esa niña, padre, madre, no la defendió y en el peor de los casos no le creyó. ¿Usted cree que ese niño o esa niña va a tener sentimientos buenos para usted? No, no los va a tener. Y si esto ocurre antes de los 13 años, cuando ese niño o esa niña llegue a la adolescencia, usted no lo va a poder controlar. Y el sentimiento de despecho y de frustración que ese niño o esa niña lleve en su corazón porque usted no lo defendió, porque usted no le creyó, va a ser para toda la vida. Para toda la vida. Los famosos novios de la madre que quizás esté divorciada y el novio viene a la casa y entonces la madre quiere de alguna manera que la niña o el niño tenga buena relación con su novio porque ella está esperando a formar un hogar con esa persona y obliga y fuerza al niño o a la niña que vaya y salude a esta persona, que se le siente en las piernas, que les dé un abrazo. ¿Qué es eso? Eso no se hace. O el niño o la niña que no quiere acercarse a esa persona, pregúntese por qué. O el niño o la niña que se podía acercar a esa persona, a esos famosos novios, primos, tíos, y de pronto deja de hacerlo y usted ve que se vuelve esquiva con esa persona en particular, piense que algo puede haber estado ocurriendo aquí. Y no someta a su hijo y a su hija a un interrogatorio de tercer grado, porque eso lo que va a hacer es traumatizarlo o traumatizarla más y le va a impedir que diga lo que está ocurriendo. Busque ayuda.
llame a una línea de ayuda. Llame a la línea Vida, por ejemplo. Creo que lo tenemos por aquí, señor director. Las llamadas a la línea Vida son confidenciales. Usted puede llamar con toda confianza y plantear su situación. O lo que es más. Esos famosos vecinos que sospechan muy fuertemente que puede estar ocurriendo un abuso sexual o físico a alguien que vive cerca de usted o en su mismo edificio, y que todos los vecinos lo comentan, ahí está ocurriendo algo, en ese apartamento está sucediendo cosas que nos tienen alarmados y no son capaces de constituirse en un grupo para denunciar las sospechas. ¿A qué le tienen miedo? El silencio los hace culpables a ustedes. Si cerca de usted, si en la casa de al lado, si en un club, si en un edificio, y lo digo bien alto para si me están oyendo, los vecinos piensan que puede estar ocurriendo un abuso. Si esos vecinos no denuncian el caso a las autoridades, llamando a la línea Vida, por ejemplo, llamando a la fiscalía, a la oficina protector del menor que en todos los barrios existe, usted se vuelve cómplice de ese abuso. Y no solamente de ese abuso, en muchos casos vemos que estos niños son asesinados para que no hablen. Y ustedes, si este es el fatal caso, ustedes son parte de ese crimen. La ley lo señala bien claro, es mandatorio, hay obligación de denunciar el abuso sexual, el abuso físico, sobre todo en los niños. No nos podemos quedar callados, de ninguna manera. Llame a la línea Vida, señale su caso. La llamada es anónima, su nombre no va a salir en nada y sí se abre inmediatamente una investigación y usted puede salvar la vida de uno de estos chicos. Quedándonos callados, solamente beneficiamos al sinvergüenza depredador que puede estar vigilando su casa para hacerle daño a usted también. Y el abuso físico y el abuso sexual, sobre todo el abuso sexual, no solamente se lleva a cabo a través de un contacto personal, se lleva a cabo también a través de las redes. Y aquí le traigo yo algunos de los datos para que estemos atentos a esos niños que están frente a la computadora y usted no sabe con quién están hablando. Se dice en un estudio, en una estadística realizada en los Estados Unidos sobre el abuso sexual, se dice lo siguiente: 1 de cada 7 niños que están en las redes, navegando en las redes, reciben proposiciones sexuales no sanas. 1 de cada 7. ¿Usted sabe si el hijo suyo o su hija está recibiendo este tipo de proposición sexual? Ellos no se lo van a decir a usted, porque lo primero que usted va a hacer es quitarlos de las redes, retirarle la computadora, prohibirles que estén ahí. Eso es un error, porque no podemos pensar que nuestros hijos se van a criar en una burbuja.
Inscríbalo mejor en el cohete de Elon Musk que está mandando para Marte y mándalo para Marte. Porque es la única forma. Nuestros hijos tienen que vivir aquí. Tienen que vivir al lado de nosotros. Tienen que enfrentarse a los problemas de nuestra sociedad, de nuestro país. Y nuestra obligación es ayudarlos, es enseñarles. Enseñarles que aquí hay muchísimos muchachos que llegan a la adolescencia sin que nos hayamos sentado con ellos a conversar de tú a tú con respecto a las drogas, con respecto a los amigos, con respecto al abuso sexual. Y le enseñamos lo que todo el mundo pregunta. Él o ella conoce sus partes privadas. ¿Partes privadas de qué? El cuerpo entero es una parte privada de uno, de cada uno de tus hijos. Entonces confiamos en las clases que se dan en los colegios. Eso no es suficiente. Lo importante es que tú tomes conciencia y te sientes con tu hijo o con tu hija a explicarle todos los peligros para que después no te lamentes. Dice que el 9% de los jóvenes usuarios del Internet han estado expuestos a material sexual preocupante estando en línea. De cada 100 niños, 9 que están en línea sanamente, que no están viendo pornografía, ni están tratando de hacer contacto con nadie en una forma insana, reciben propuestas. El 9%. ¿Y tu hijo y tu hija ya recibió esa propuesta? ¿Ya recibió un material sexual contaminante? ¿Te lo va a decir? Claro que no te lo va a decir. Tú lo vas a castigar. En la mayoría de los casos no le vas a creer y vas a decir, ese eres tú que estás entrando a lugares que no debes entrar. Otro dato es aproximadamente 1 de cada 25 jóvenes recibe proposiciones sexuales de una persona buscando contactar en persona. Ustedes saben por qué estos depredadores cibernéticos no solamente se conforman con hacer un contacto a través de las redes, sino que buscan precisamente encontrarse con su víctima, porque muchos de los niños que tienen este tipo de contacto a través de las redes se ven con su contacto, con su depredador, y de estos un 93% mantienen relaciones sexuales con estas personas. Y los depredadores saben esto. Usted tiene que saberlo también. La mayoría, dice este estudio, de las víctimas jóvenes se reunieron con su depredador. Y el 93% de aquellos niños que se reunieron con su depredador tuvieron contacto sexual con ellos. Esta es la realidad de hoy. Y usted me preguntaría, bueno, doctor, ¿y entonces qué es lo que hacemos? ¿Le quitamos el Internet? No, no hay que castigarlo por esto. Eso es un error. Usted debe buscar ayuda para alertar a sus hijos sobre este fenómeno que está ocurriendo. Aquí mostramos hace poco un video donde había un niño y una niña supuestamente comunicándose entre ellos y después decidieron verse con la persona con la que hablaban, y cuando se vieron era un par de homosexuales entre ellos hablándose, de dos viejos sinvergüenzas.
porque usted no sabe en realidad con quién usted habla. Usted no sabe si la foto que le están enseñando es la de esa persona o no. Usted no sabe si la edad es la correcta o no. ¿Usted le ha explicado eso a su hijo y a su hija? Se dice en este estudio, lo que anteriormente había yo expresado, que la mayoría de los niños no revelan lo que está ocurriendo por miedo de que lo vayan a castigar, que los vayan a señalar, que no les vayan a creer. Sin embargo, se los cuentan a sus amigos. Por eso es la importancia que tiene para cada padre el conocer al amigo de su hijo. Y no solamente al amigo de su hijo o de su hija, sino al amigo del amigo del amigo del amigo de su hija y de su hija. Si usted tiene la posibilidad, haga reuniones en su casa, haga una fiesta, invite a los amigos de su hijo o de su hija, obsérvelos. Traten de averiguar quiénes son sus padres, a qué se dedican. Tiene que hacer una labor de zapa para cuidar a su familia. En ese mismo estudio, en el abuso sexual a menores, se señala que alrededor del 60% de los responsables, oiga bien, el 60% de los responsables son conocidos, pero no miembros de la familia. Los famosos tíos, los famosos primos, los famosos novios, el viejito sinvergüenzón que va a la casa y le trae un regalito a una niña o al niño. Ojo, porque el 60% son conocidos, pero no son miembros de la familia. Un 30% sí son miembros de la familia. Un 30% son miembros de la familia. Y se ve con frecuencia que en el caso del abuso sexual, tanto para varones como para hembras, el padre puede ser el depredador y la madre la sinvergüenza que le permite al padre abusar de su hijo o de su hija para no romper su matrimonio, porque dependemos de él. ¿Cómo tú vas a acusar a tu papá? ¿Tú te imaginas? Se lo van a llevar preso. Nos vamos a morir de hambre. Mentira. No se van a morir de hambre. Y sí se lo van a llevar preso. Porque quien es capaz de abusar de un niño o de una niña, o es capaz de abusar de su propio hijo o de su propia hija, abusa hasta de su madre, si se le da la oportunidad, porque son gentes enfermas. En los Estados Unidos, hace unos años, había una ley que obligaba a estos depredadores a castrarlos químicamente. Se le debía dar medicamentos para disminuir la libido sexual, porque se sabe que los pedófilos, los depredadores sexuales, no se paran nunca, no se curan nunca, y van a seguir abusando de los niños y de las niñas cada vez que tenga una oportunidad. ¿Usted sabía eso, mamá? Usted, madre, que en este momento ve este programa y sabe que su esposo está abusando de su vida y de su hija, y usted no ha tomado conciencia de que esto no va a parar nunca, que esto no se cura.
usted debe levantar el teléfono o utilizar su celular y llamar a la línea vida. Por favor, señor director, yo necesito que esa línea permanezca durante todo el programa. Necesitamos que usted cuide de sus hijos y que los proteja. El abuso sexual es una cosa increíble que está sucediendo a diario en todas partes del mundo. Y la única forma de combatirlo es denunciándolo, no guardando silencio, porque el silencio nos hace responsables, el silencio nos hace cómplices. Un 30% son miembros de la familia y solamente un 10% son extraños. En cuanto al abuso físico, es también un abuso deplorable que marca siempre. Señor director, creo que tenemos por ahí un video que estuvo en las redes y lo hemos encontrado hoy para que usted vea el abuso físico contra esta niña en la provincia de Altagracia. Miren qué barbaridad. ¿Cómo tú te sientes ahí, mija? En ese sol. Una niña arrodillada, ¿Cómo tú te sientes, mija? con 2 piedras en las manos, Sacrificado, ¿verdad? arrodillada al sol. Y cuando la niña ahora se queja de que no puede tener más las piedras en las manos, viene esta salvaje con un cuchillo y la amenaza de que si deja caer las piedras la va a apuñalear. Mírenla ahí. Esto ocurre en nuestro país. Esto fue un caso que alguien tuvo el valor de denunciar, que alguien tuvo el valor de filmarlo con un celular. La persona que hizo esto le ha salvado la vida a esa criatura. Se estima, se dice también en este estudio, que alrededor del 23% de aquellos que abusan tienen menos de 18 años de edad. Fíjese la importancia tan grande que tiene la adolescencia. Ese periodo, ese trayecto, ese sendero de los 13 a los 18, a los 19 años. No podemos estar a espalda de esta situación. Las llamadas a la línea vida son confidencial. Las llamadas a la línea vida, al 911, son confidenciales. Cuando usted llama a la fiscalía, a una oficina que siempre está bien señalada, que dice para proteger al niño y al adolescente, para proteger al menor, y usted hace una denuncia de una sospecha, usted no tiene que acusar a nadie. Usted va a decir que usted sospecha que está ocurriendo algo. Yo no he podido todavía identificar, pero se nos ha informado que hay un edificio, por eso hablamos del edificio. Y si ese depredador me está viendo y me está escuchando, sabe que estoy hablando de él. Que los vecinos de un edificio de aquí, de la capital, están alarmados porque en uno de los apartamentos ocurren cosas muy raras, de gritos, de llantos, de madrugada.
y que ellos piensan que se está abusando de una niña que allí vive. Si usted vive en ese edificio, usted tiene que llamar a la línea vida que aparece aquí en pantalla. Su llamada es confidencial. Yo estoy tratando de averiguar dónde es, quiénes son. Porque es muy probable que si eso está ocurriendo, y dicen los vecinos que está ocurriendo hace un tiempo largo, es muy probable que sea un familiar íntimo, un familiar, un padre, un hermano, un tío que vive allí y que está abusando de esta niña. Y si los vecinos son capaces de escuchar estos gritos y estos llantos de madrugada, donde dicen que la niña dice, no, 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 quítate, no. Si son capaces de escuchar esto, los que viven en ese apartamento también lo escuchan y son cómplices de lo que está ocurriendo. Y yo no sé ustedes, los que viven en el edificio, pero si yo me entero quién es o dónde es, yo voy a llamar a la línea vida. Yo voy a denunciar este caso. Yo voy a decir que hay sospechas de este caso. Entonces no se detenga. No sea cómplice de un abuso. El silencio los hace a ustedes cómplices del abuso y cómplices si se produce un crimen. Hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Hay que vigilarlos, hay que atenderlos, hay que acercarnos a ellos y conversar, aún en los momentos más difíciles. Por favor, ponga atención al llamado que hace este programa Sondeo Emocional. Llame a la línea vida. Si usted sospecha de que se está cometiendo un abuso, tanto físico como sexual, como psicológico, llame, por favor. Muchas gracias.